Declaración de guerra en el fútbol mundial, en el primer fútbol, en el primer mundo del fútbol, en Europa. Los clubes más importantes de Inglaterra, España e Italia, 12 clubes hasta ahora, se han escindido, se han separado y han declarado que harán su propia Superliga. Falta integrar a otros equipos para llegar a 15 y luego invitar a 5 cada año para hacer una liga ultra top de los mejores equipos del mundo con 20 equipos. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Y qué pasa con la competitividad? Y para poder participar en esa Superliga, no es como ahora la Champions League, que es también la Superliga, que hay que ganar deportivamente en cancha en cada uno de los países para clasificar, para ir a esa Superliga. No, ahora hay que tener un monto acaudalado, un patrimonio enorme para poder participar de este selecto club. Y si le va mal a uno de esos equipos y anda horrible deportivamente, ¿va a perder esa categoría? Probablemente no. ¿Y qué pasa si un equipo más modesto hace una temporada espectacular, como hizo, por ejemplo, el Leicester en Inglaterra hace un par de años que salió campeón? ¿Va a poder ganarse el espacio de jugar con los mejores de la historia? No, tampoco. Entonces la competitividad, la deportividad queda absolutamente en segundo orden. Bueno, está declarada la guerra. Estos dos equipos hasta ahora de Superliga, que van a ser 15, ¿sabe cuánto van a recaudar? Van a recaudar solamente por derechos de televisión algo así como 4.000 millones de dólares por temporada, más otros 3.500 millones de dólares por temporada solamente por participar. Y lo más curioso y la paradoja es que dentro de esta Superliga tampoco la repartijas igual. Hay más poderosos dentro de los poderosos. La verdad es que el mundo del fútbol está atónito. Grandes figuras no lo resisten. ¿Qué irá a pasar con los jugadores? ¿Se irán a paro, a huelga? Eso está por verse. ¿Qué dicen las grandes figuras del fútbol mundial? ¿Van a seguir jugando por estos super equipos y estar en la Superliga y a lo mejor les impide jugar en sus selecciones? Esto no está zanjado para nada. Queda mucho paño por cortar. Por lo pronto, la UEFA está en pie de guerra con estos equipos que se escinden y se separan y les dicen que entonces no pueden jugar a lo mejor en los torneos locales. Insisto, esta es una guerra de miles de millones de dólares, están los más poderosos, está el deporte que más congrega personas en el mundo y ya hablamos de los jugadores, los fans, los hinchas, también muchos de ellos indignados. Dicen que los equipos que llegaron a ser grandes fueron grandes o son grandes por sus seguidores y por su historia y que ahora algunos dueños por réditos económicos los lleven a jugar de una manera cerrada sin importar los resultados deportivos. No parece muy lógico o muy futbolero, parece más una lógica económica. Interesante lo que está pasando. Esto pasó en Chile de alguna manera con los derechos de televisión de los clubes grandes que no querían repartirlos de una manera más generosa con los otros clubes. ¿Lo recuerda? En la época de Harold Mayne Nichols, bueno, guardemos las proporciones. Lo de ahora todavía hay que ver cómo va a proseguir. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Sabemos que toda la discusión del 10% está centrada en el Parlamento. Sabemos que ha sido de una alta tensión. Se han visto disputas muy profundas y muy álgidas en algunos momentos. Pero hoy la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general, viene de la Cámara de Diputados, en general el retiro del 10% y debiera ser el jueves total despacho. Vamos a tomar contacto con el presidente de esa comisión, el senador independiente por Antofagasta, Pedro Araya. Senador, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Matías, muy buenas noches. Bien, después de una intensa jornada tanto en la Comisión de Constitución como en el Senado. Sí. En materia constitucional, que es lo más técnico, ¿con qué cambios va quedando entre tanto trámite? ¿Va quedando con, por ejemplo, si es que tiene que ver con este aspecto transitorio que puede eventualmente ser llevado al Tribunal Constitucional? ¿Cómo va quedando? A ver, el proyecto hoy día lo aprobó en general la Comisión de Constitución.
mañana hasta las 18 horas se pueden presentar indicaciones por todos los senadores y senadoras. A Entonces, nivel particular. mañana en la noche en particular vamos a conocer recién cuáles son las modificaciones que tiene el proyecto. Ya. Por lo menos lo que hemos discutido y que se conversó largamente hoy en la Comisión de Constitución tiene que ver con el tema de constitucionalidad. Yo en lo personal creo que debiéramos avanzar en el proyecto que ingresó desde la Cámara de Diputados con algunos perfeccionamientos a fin de poder hacer más operativa la entrega del 10%, especialmente en el caso de las rentas vitalicias. No creo que esta sea la instancia para discutir una norma de carácter permanente en esta materia. ¿Va a ser entonces de manera transitoria solamente esta reforma? Eso puede dar pie a llevarlo al Tribunal Constitucional, ¿no es así? Así lo ha indicado el gobierno. En esto, mira, ¿por qué razón yo en lo personal creo que debe ser transitoria? Por un tema de quórum, porque en el caso de que sea una norma de carácter permanente, caemos en el artículo 19 y en un capítulo que exige 2/3 de modificación del Senado, lo que son votos bastante más difíciles de conseguir, un quórum mucho más alto. Versus los 3/5, que es el 60%. Exactamente. Entonces, conseguir esos 5 votos adicionales va a ser bastante más difícil si fuera una norma de carácter permanente. Y además, déjame contarle a los televidentes que en la Comisión de Constitución existe un proyecto que establece retiros en forma universal en una norma de carácter permanente. Y este es un proyecto que presentamos junto al senador Carlos Bianchi, que justamente no ha avanzado porque no tiene los votos en el Senado. Ahora, respecto a que el presidente vaya al Tribunal Constitucional, en esto recordar que, si bien es cierto, es una atribución que tiene el Ejecutivo, no es menos cierto que en Chile no existe el sistema de los precedentes y como consecuencia de ello, todos los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, tienen que fallar el caso concreto que se les presenta con los argumentos que se le entrega. Y aquí uno puede recordar que el fallo del Tribunal Constitucional del requerimiento pasado del segundo retiro del 10% hubo un empate. Y efectivamente esto se dirimió por la presidenta y cuando uno lee principalmente el voto de minoría es bastante contundente en cuanto a la argumentación de por qué el proyecto es constitucional. Si es que ocurrió lo mismo, o sea, ocurrió un determinado hecho y tuvo una determinada resolución en el Tribunal Constitucional, siendo el mismo hecho, ¿por qué debiera ocurrir algo distinto? ¿O el hecho es distinto? ¿El proyecto es distinto? Ya lo declaró inconstitucional el tribunal en su momento. Claro, pero en esto volver a insistir que uno puede ir con nuevos argumentos jurídicos y en esto puede reforzar. Por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que parte importante cuando uno lee el fallo del Tribunal Constitucional, sobre todo el voto disidente, hay argumentos bastante sólidos para establecer de por qué el proyecto es constitucional. O sea, de hecho, este no fue un tema pacífico en el Tribunal Constitucional. El resultado de la votación fue un empate y fue dirimido por la presidenta. Entonces, pero eso lo estipula la institucionalidad, es así en muchas instituciones del Estado. En transparencia, en Tribunal Constitucional, y eso está escrito, no está inventado ahora. No, sí, efectivamente está, pero lo que me quiero referir con esto es que esto no fue un tema en que uno dijera, no, mira, todo el Tribunal Constitucional estuvo de acuerdo en que esto era inconstitucional, sino que hubo un empate y tuvo que ser dirimido por la presidenta. Entonces, perfectamente uno podría convencer a aquellos ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad con estos argumentos jurídicos, reforzando, por ejemplo, lo que el propio Tribunal Constitucional en el voto disidente señala, para convencerlos de que este proyecto es constitucional. Yo en lo personal creo que es un proyecto perfectamente constitucional y que el fallo del Tribunal Constitucional, a mi juicio, aun cuando uno lo acata, no se ajusta a lo que establece la norma constitucional. Eso en materia constitucional. En materia técnica, el fallo no existe, es una invención mía. El fallo de los técnicos de derecha e izquierda indica que es técnicamente una pésima política pública. Le quiero reforzar la idea que planteó hoy día en esa institución que usted dirige, en esa comisión, el presidente del Banco Central, institución hiper prestigiada en la historia de Chile, digamos, dirigida por un socialista. Hoy día señaló que el impacto de este tercer retiro iba a tener más que ver con las personas de mayores ingresos y no de menores ingresos. Es decir, que tiene algo regresivo. ¿Esos argumentos técnicos son menos fuertes que los políticos y la imposibilidad de oponerse a un proyecto que parece muy popular? Es que mira, yo te complemento los argumentos que tú me diste, porque cuando uno escucha la exposición del presidente del Banco Central, de Mario Marcel, ¿qué es lo que dice además Mario Marcel? ¿O qué es lo que dice el Banco Central? El Banco Central dice claramente que el primer, segundo y tercer retiro fue lo que le permitió a la clase media sobrevivir la crisis. Las cifras que mostró el Banco Central respecto de la ayuda que otorgó el Estado o los créditos que se podían acceder demostraron que las ayudas estatales
estaban llegando principalmente a las personas más modestas, pero que la clase media, las ayudas del Estado no llegaban, y que si no hubiera sido por el primer y segundo retiro, ellos no hubieran tenido cómo sobrellevar esta semana y estos días de cuarentena. Yo comparto lo que dice efectivamente el presidente del Banco Central, que claro, este tercer retiro puede parecer más regresivo porque producto de que quienes pueden retirar van a retirar mucho más de los que pueden retirar de más. Y a partir de eso, claro, uno podría pensar que es más regresivo, pero volvemos a un tema que se ha discutido hasta el cansancio, no solamente en los retiros previsionales, sino en las distintas ayudas que está entregando el Estado, que tienen que ver con la universalidad, porque hay mucho que la planilla Excel puede aguantar, pero que no refleja la realidad de lo que está pasando al interior de muchas casas. Entonces, senador, en esa lógica, yo por eso creo que esto debiera ser de carácter universal. Senador Araya, la universalidad presentada por el IFE reforzado del Ejecutivo hoy, ¿no basta? Lo que anunció el Ejecutivo hoy día es una buena noticia, porque efectivamente hay un aumento de cobertura respecto al IFE, pero cuando tú miras a quién le va a llegar, seguimos dentro del 80% más vulnerable dentro del registro social de hogares, y eso excluye automáticamente a la clase media, quienes son las personas que teóricamente más van a poder retirar en este tercer retiro. Si yo creo que el problema de las ayudas estatales sigue estando concentrado en la clase media. Son ellos los que hoy día no tienen derecho a bono. Todos vimos lo que ocurrió este fin de semana con el bono de los 500.000 pesos. Entonces, siguen en el desamparo, siguen en la frustración de no saber qué poder hacer. Y este IFE que hoy día se anuncia no va a llegar a ninguna persona de clase media por los requisitos que tiene respecto del registro social de hogares. ¿Usted cree entonces que está el terreno pavimentado, como dijo, no lo dijo así, ella, la senadora Rincón, dijo, si es que el gobierno sigue sin hacer nada? Primero, ¿usted comparte que no ha hecho nada? Y segundo, ¿cree que entonces es posible un cuarto y un quinto retiro? O sea, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo. Mi impresión es que se ha equivocado respecto de cómo abordar en general el tema de la ayuda y especialmente a la clase media. Nosotros, y en esto insistí, yo creo que el gobierno está muy cerrado respecto de la realidad que le pasa a las personas de clase media. Nosotros hemos tenido una serie de discusiones con el Ejecutivo que insisten en señalar que una persona probablemente no perdió el ingreso, pero por ejemplo no se hacen cargo de que esa persona puede estar ayudando a un familiar que sí perdió el ingreso. Yo tengo miles de ejemplos que te podría citar de gente de Antofagasta, de Calama, de Tocopilla, que me dice, mire, senador, yo con el 10% lo que hice fue poder ayudar a un hijo que lleva meses cesante o poder ayudar a un hermano. Entonces, eso no se refleja en los ingresos o en las planillas que tiene el gobierno. Entonces, ese error de enfoque es, a mi juicio, lo que ha llevado a que tengamos que seguir avanzando con los retiros. Y en esto, insistir, estamos en una crisis de proporciones, una crisis que no habíamos visto en nuestro país hace muchos años, y frente a este tipo de crisis lo que uno esperaría es distintas soluciones, buscar soluciones fuera de la caja, poder decirle a la ciudadanía, mire, vamos a ofrecer ayudas estatales, posibilidad que usted pueda retirar fondos de pensiones, seguros de cesantía, y que la persona elija de acuerdo a qué beneficio que efectivamente lo ayude a sobrellevar esta semana. ¿Y usted cree entonces que, dado el contexto que nos narra, el cuarto retiro es cosa de tiempo que lo presenten? Ya alguien lo anunció, no sé si lo han presentado formalmente, y que empiece una discusión como ya vimos el primero, el segundo y el tercero, ¿o usted cree que no está el panorama por ahora según su perspectiva? Mira, yo creo que hoy día, si es que no hay una definición de una política pública para ayudar en serio a la clase media... Pero con lo que tenemos hoy, ¿le parece seria? Sus dolores, vamos a seguir con un posible cuarto retiro. O sea, con la foto de hoy, 19 de abril, ¿usted cree que vamos a seguir hacia un cuarto retiro? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mira. ¿Y a usted le parece correcto? Yo creo que efectivamente esto es una mala política pública, pero está en la disyuntiva de qué hacemos con la clase media si el Estado no lo está ayudando. Entonces, que puedan recurrir a sus ahorros a fin de poder sortear esta crisis. Si en el fondo la gente necesita los ingresos para poder llegar a fin de mes. Y te puedo poner miles de ejemplos que recibo, pero te comento, la semana pasada me reuní con el alcalde de Antofagasta, Wilson Díaz, y con el director de IDECO. ¿Y qué me decían ellos? Ha cambiado en las últimas semanas el perfil de personas que va a la municipalidad. Si antes iban personas modestas a pedir registro social de hogares, ellos me comentaban que hoy día está llegando muchas personas de clase media, muchos profesionales, personas mayores de 45 años que tenían un buen empleo, que quedaron cesantes y que hoy día no han encontrado trabajo y que tampoco tienen ayuda del Estado. Entonces, si no se rediseña una política de ayuda efectiva a la clase media, probablemente la iniciativa de los retiros de los fondos previsionales van a continuar. Pedro Araya, senador independiente por Antofagasta, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Muchas gracias por recibirnos esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.
le interesan los temas relacionados a la... Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones de esta jornada con Marcos Fleming. Gracias, Matías. Vamos con las informaciones en medianoche. Comenzamos contándoles que pese a los anuncios del gobierno, senadores oficialistas anunciaron que van a votar a favor del tercer retiro del 10%. La Comisión de Constitución aprobó la idea de legislar y el proyecto podría ser votado este miércoles, aunque el acuerdo indica que sería ya el día jueves. La Moneda reiteró que de ser aprobado acudirá al Tribunal Constitucional. ¿El anuncio del presidente Piñera es suficiente para que haya una votación menor al 10%? Claramente acá el gobierno tiene que explicar. En ningún caso es un freno, es totalmente compatible con el tercer retiro. Justo cuando el tercer retiro comenzó su discusión en el Senado, llegó el anuncio de la Moneda de aumentar coberturas y beneficios del IFE. Sin afectar los ahorros previsionales de los trabajadores, sin afectar los ahorros previsionales de los pensionados y sin disminuir las pensiones actuales y futuras de nuestros compatriotas. Recado directo al oficialismo que contribuyó la semana pasada con sus votos para la aplastante aprobación en la Cámara del tercer retiro. En el Senado el proyecto requiere 26 respaldos, los 24 de la oposición ya están asegurados. Y según cálculos oficialistas, gracias a sus apoyos, la reforma obtendría alrededor de 30 votos. Como están dadas las condiciones hoy día, estaría inclinando mi votación a favor del tercer retiro. En ningún caso significa que se frena la votación de los senadores de Chile Vamos en cuanto al tercer retiro, porque lo vamos a aprobar. Donde ya se aprobó en general este lunes fue en la Comisión de Constitución del Senado, por 3 votos contra 2, luego que la instancia escuchara la voz de distintos expertos, entre ellos el presidente del Banco Central. En este tercer retiro que se discute, lo que retire el 20% más rico de la población puede ser hasta 9 veces mayor a lo que retire el quintil más pobre. Aprobada la idea de legislar el proyecto, el tercer retiro del 10% podría ser votado en general este martes en el Senado. Si bien es cierto, el presidente de la República ha hecho una serie de anuncios, creemos que estos anuncios van a ayudar a las personas más necesitadas, pero están dejando fuera a la clase media. Por esa razón vamos a seguir insistiendo en que es necesario avanzar en este proyecto de ley. ¿Los anuncios del presidente Piñera debiesen frenar el tercer retiro? Si uno pensara lógicamente, debieran frenarlos, pero yo creo que no va a ser así. Frente a la enorme cantidad de chilenos y chilenas cuyas solicitudes han salido rechazadas del bono de clase media, el tercer retiro viene a ser una ayuda importante para esa familia. Por la tarde el gobierno reiteró su postura que de ser aprobado el tercer retiro del 10%, acudirá nuevamente al Tribunal Constitucional. Yo creo que si el presidente va al Tribunal Constitucional va a generar una alteración, por decirlo en tono suave, una alteración social muy grande. Dicen que el ir al TCE podría generar un malestar social, algo muy similar a lo ocurrido en el año 2019. Sí, yo esperaría que ninguno de ellos estuviese llamando a la violencia. Le pedimos a todos los parlamentarios que tengan esa altura de mira de ver estas ayudas. Ayudas que no modificaron al menos hasta ahora la voluntad de los senadores de dar luz verde al tercer retiro, que hasta hoy sí tendría los votos necesarios. Y tras las críticas al bono clase media y en medio de tensas discusiones por inyectar recursos a los chilenos, desde el gobierno anunciaron la flexibilización de los requisitos para el ingreso familiar de emergencia, una medida que busca ir en ayuda de más de 13 millones de personas. Postulé o salí rechazado. No me resultó. ¿Salió rechazado? Sí. ¿No me lo dieron? Estoy sin trabajo hace 2 meses. Me dijeron que no cumplía con los requisitos. Rechazos que causaron molestia entre los chilenos que postularon al bono clase media y no calificaron. Una situación que Pablo asegura no entender. No salimos beneficiados nada, somos para muchas cosas ricos y para otras cosas muy pobres, entonces no entendemos en realidad. Según los últimos datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social, 1,5 millones de personas fueron aceptadas con este beneficio y 190.000 apelaron tras ser rechazados, un proceso que no ha estado lejos de las críticas, principalmente por la focalización. Se generan personas que quedan en el limbo, los que están en la ley de protección de empleo, que han tenido un daño enorme en sus ingresos, pero quedan bajo los 400.000 pesos a esta altura por lo que cubre la ley de protección de empleo y no pueden acceder al bono clase media. Cuestionamientos que fueron recogidos por el gobierno que desde temprano este lunes aseguraban estar trabajando en aquellos que fueron rechazados y en nuevas ayudas económicas.
que sabemos que ellos necesitan ayuda y si efectivamente no calzaran en ninguna, que pudiera ser, el presidente nos ha mandatado a crear efectivamente una herramienta que permita proteger a esas personas. Herramientas sociales que finalmente fueron anunciadas por el propio presidente Sebastián Piñera. Un mejor beneficio, una mayor cobertura, un mayor acceso y una mayor universalidad del ingreso familiar de emergencia. Fortaleceremos nuestra red de protección social. Nuevo IFE que se pagaría los meses de abril, mayo y junio. A este beneficio acceden sin requisitos todos quienes estén en el 80% más vulnerable en el registro social de hogares. En total, 13,3 millones de personas que recibirán 100.000 pesos por cada integrante del hogar. Todos los otros requisitos que existían antes para diferenciar el monto, todos los otros requisitos que existían de tope de 100.000 pesos por cada uno de las personas que habitan en el hogar, se acabaron. Una medida que rápidamente generó reacciones entre los parlamentarios. Vale tarde que nunca, dice el refrán. El presidente Piñera está haciendo ahora lo que le planteamos hace 15, 20 días atrás. Ha tenido que reconocer que es absolutamente necesario y yo me alegro por eso porque va a ampliar la cobertura. Uno siempre tiene que valorar cuando se llega a más personas con ayuda. Pero también queremos hacer un llamado al gobierno a terminar con esta forma como de ayuda a ratos por goteo. Ayudas que se anuncia un día una cosa, 2 días después otra, se mejora a los 4 días después. Beneficios estatales que se espera comenzar a pagar a fines de abril, en medio de tensas discusiones sobre cómo inyectar más recursos en una población que hoy necesita hacer frente a esta crisis económica. Y el Instituto de Salud Pública autorizó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca de la Universidad de Oxford, pero con algunas precauciones. Las dosis van a ser administradas en mujeres mayores de 55 años y en hombres a partir de los 18. Esta decisión fue adoptada por los casos de trombos generados en países europeos en los que se aplicó este tratamiento. Desde el ISP explicaron que este corte de edad es porque las situaciones reportadas en el mundo corresponden a mujeres menores de 55 años. De igual forma, recalcaron que la tasa de notificación de eventos vinculados a trombosis es muy baja respecto a la cantidad de vacunaciones con esta fórmula. En total, se han reportado 86 casos en 27 millones de vacunados al 22 de marzo. Además, esta recomendación está acorde a las conclusiones del Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos. Al mismo tiempo, continúan las investigaciones para determinar si es que hay vínculo entre la vacunación y los efectos por trombosis. Por último, el Instituto de Salud Pública reafirmó que existe un mayor beneficio de la vacuna en prevenir la transmisión del virus y también reducir el riesgo de hospitalización y muerte que de sufrir una trombosis. Esta recomendación se da días antes de que llegue a nuestro país el primer cargamento con 160.000 vacunas de AstraZeneca. Y en otras informaciones, el Frente Amplio comenzó el proceso de recolección de firmas para interpelar al ministro de Defensa. Exigen que entreguen explicaciones por el respaldo a los comunicados que emitieron las Fuerzas Armadas, esto en rechazo a una parodia realizada en un programa de canal de televisión La Red. El anuncio se hizo tras criticar al secretario de Estado por apoyar la declaración pública con la que el ejército aseguró que la rutina realizada por un actor caracterizado como general denostara a la institución con el ánimo de deslegitimarla y degradarla. La declaración castrense fue apoyada públicamente por la Armada, la Fuerza Aérea y también el ministro de Defensa. La oposición calificó como deliberante el actuar de las Fuerzas Armadas y desde el Frente Amplio se anunció que se van a buscar los respaldos para una interpelación que requiere de 51 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados para materializarse. Estamos recabando los apoyos necesarios para llevar adelante la interpelación al Ministerio de Defensa por la gravedad de los comunicados que han emitido las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. En Chile hay plena libertad de expresión, plena libertad de prensa y así es como está ocurriendo en una sociedad democrática. Y dentro del marco de la libertad de expresión es donde cuando una persona hace una parodia puede haber otro que diga yo siento que esa parodia me humilló. Vamos a cambiar de tema y nos trasladamos de inmediato a las calles de la capital. Tomamos contacto con Rodrigo Pérez, que tiene las informaciones policiales de las últimas horas. Rodrigo.
¿Qué tal, Marco? Fuegos artificiales e incidentes marcaron la última jornada en la capital. Ustedes van a observar a continuación imágenes de fuegos de artificio que se lanzaron por varios puntos de la región metropolitana. Pero ¿cuál fue el origen? El aniversario 96 de Colo-Colo, y en su mayoría se lanzaron a las 19:25 horas. ¿Por qué? Porque un 19 de abril de 1925 se oficializó la formación del equipo de Colo-Colo. Hay que mencionar que actualmente la legislación sanciona el uso de fuegos de artificio, no solo con el comercio, sino también con el uso, y que incluso puede causar multas y años de cárcel. Una situación que tiene que ser analizada por las autoridades y que se sintió en varios puntos de la región metropolitana. En comunas como Peñalolén, por ejemplo, Santiago, Maipú y Puente Alto se lanzaron fuegos artificiales. Vamos a revisar otro hecho que nos lleva ahora a la comuna de Cerrillos, porque allí un bus del sistema de transporte público resultó quemado por un grupo de desconocidos. Esto ocurrió en la intersección de la avenida Las Torres con Américo Vespucio. Los antecedentes indicados por Carabineros señalan que el conductor del recorrido 101 fue amenazado e intimidado con armas de fuego por 4 individuos, quienes bajaron a él y también a los 2 pasajeros de la máquina para incendiar este bus por completo. Luego de aquello, estos individuos escaparon con rumbo desconocido. Las personas, tanto el conductor como también los propios pasajeros, no resultaron con lesiones y no hay detenidos por este hecho. Y otra situación que también se registró durante esta jornada fueron incidentes en la comuna de Peñalolén, sobre todo en la intersección de Grecia con Tobalaba, donde en ese lugar se detuvo a 11 personas por estar levantando barricadas, y también fueron aprehendidas por la infracción al artículo 318, referente con las distintas penalidades por infracciones y también por no respetar la salud pública en medio de contexto de pandemia. Sobre todos estos antecedentes habló Carabineros, entregó detalles, así que vamos a revisarlos a continuación. Durante la tarde y noche se presentaron alteraciones al orden público en las comunas de Peñalolén, lo que es Avenida Grecia, Cerrillos y la comuna de Recoleta, donde grupo de sujetos en forma muy irresponsable y sin considerar el confinamiento domiciliario actual producto de la pandemia en el cual vive el país, se reunieron y comenzaron a efectuar desórdenes consistentes en barricadas en la calle, ocasionando cortes de tránsito, lo que motivó a Carabineros a efectuar desvíos preventivos. Quiero hacer presente que dentro de intervenciones previas, en especial realizadas en la comuna de Peñalolén, se logró la detención de 11 personas por infringir el artículo 318, quienes no portaban su permiso de desplazamiento. 11 personas en la comuna de Peñalolén. Sin embargo, durante mañana se espera, o esta jornada más bien, se espera que las autoridades puedan realizar un balance sobre los incidentes. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la región de Ñuble, porque allí se registró un importante operativo por parte de la Policía de Investigaciones en 4 regiones y que dejó a 15 personas detenidas, más de 800 kilos de marihuana incautada y más de 7.800 plantas también de cannabis sativa de casi 3 metros. Todo este operativo fue realizado por la PDI por varios meses y se pudo incautar también armamento, vehículos que fueron periciados también por la propia Policía de Investigaciones. La PDI indicaba que si se hace un recuento total sobre la cantidad de dinero incautado y traficado en drogas, serían 25.000 millones de pesos. Esto equivale al pesaje más grande de la historia de la región de Ñuble. A continuación vamos a revisar declaraciones sobre este procedimiento en la voz de la Policía de Investigaciones. Aquí son más de 800 kilos de droga ya procesada. Además, más de 7.800 plantas de 2 o 3 metros. Y eso, si lo lleváramos a peso, son más o menos 25.000 millones de pesos, para que vean la magnitud del procedimiento que se está haciendo. Todo un operativo que destaca la PDI y no descartan que puedan realizar otros procedimientos para detener a más personas eventualmente vinculadas con este delito. Revisamos otras informaciones. Durante la jornada de ayer les contamos de la muerte de un hombre de 39 años a manos de un grupo de delincuentes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, quienes habrían intentado asaltar su domicilio en plena madrugada. Esta persona salió
y enfrentó a estos delincuentes. Uno de ellos disparó muy cerca de su domicilio y perdió la vida en el lugar. Ustedes incluso observan las imágenes de los operativos que estuvo realizando la Brigada de Homicidios de la PDI durante esta mañana. Pues bien, durante las últimas horas se pudo detener a uno de los presuntos responsables por este homicidio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Este sujeto, al ver la presencia de la PDI, se disparó a sí mismo y está en estos momentos hospitalizado en un recinto asistencial. Más detalles sobre este procedimiento los revisamos a continuación en la voz de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Al momento de la detención del imputado, este opuso resistencia, se ocultó al interior del domicilio para posteriormente autoinferirse una lesión balística a la altura del abdomen. También personal policial logró levantar evidencia, esto es una pistola, presuntamente utilizada en el hecho. Además se logró determinar que esta pistola tenía encargo por robo previamente. Ahora se realizan diligencias para encontrar a los otros 2 individuos quienes estarían involucrados también en este homicidio ocurrido durante la jornada de ayer en Pedro Aguirre Cerda. Bien, Rodrigo Pérez, muchas gracias por el informe. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y antes de irnos a la pausa, quisiera hacer una aclaración. Hace algunos minutos hablamos de que el Frente Amplio está buscando apoyos para una interpelación al ministro de Defensa por el caso de esta parodia realizada por el canal de televisión La Red. El generador de caracteres decía lo siguiente: parodia televisiva provoca interpelación a ministro de Defensa, algo que aún no ocurre. El Frente Amplio está recién buscando los apoyos para ir en esa vía. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más noticias en medianoche. Empezamos a medianoche con noticias internacionales. Hubo nuevas manifestaciones este lunes en Argentina para exigir el retorno a clases presenciales, pese a que la justicia había autorizado al retorno en Buenos Aires, pasando por encima de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de Alberto Fernández. Apoderados y estudiantes se reunieron en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, para exigir que no se decretaran estos 15 días de clases online como lo ordenó el gobierno argentino, alegando que los colegios públicos no tienen dispositivos para que estudiantes entren en esa modalidad, y además pidieron retorno a la presencialidad. La justicia argentina autorizó el regreso de las clases presenciales pese a restricciones impuestas por el gobierno de Fernández. La pugna judicial llega en momentos en los que Argentina ya registra casi 60.000 muertos y más de 2,5 millones de contagiados. Estamos acá porque los chicos quieren ir al colegio, lo piden y lloran, literalmente lloran porque no pueden ir al colegio. Pero además ellos quieren decir algo. Estamos acá por más que nada por los más necesitados, la gente de escuelas públicas. El 70% de los niños argentinos no tiene acceso a dispositivos. Nosotros tenemos recursos, pero ellos no, y se pierden un año entero de escuela, y nos parece que estaría bueno que podamos ir presencial y poder aprender todos, no nosotros, sino que todos también. Encima nosotros nos ponemos el barbijo todos los días, no estamos con distanciamiento social, respetamos todas las medidas que nos piden y queremos ir al colegio. La NASA logró el primer vuelo exitoso del helicóptero Ingenuity sobre Marte en una misión que ha sido calificada como histórica. El helicóptero logró un vuelo de 40 segundos, alcanzó una altura de 3 metros sobre la superficie según la Agencia Espacial de Estados Unidos, en lo que se considera como el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. Una hazaña que ha sido comparado por la NASA con el primer vuelo de un avión hecho por los hermanos Wright en 1903. Los primeros datos del intento de vuelo del Ingenuity llegaron a la Tierra transmitidos por el rover Perseverance y los astronautas de la NASA, liderados por la científica Mimi Ong. Celebraron este logro, aseguraron que ya es posible decir que un helicóptero ha volado en otro planeta, por lo que agradecieron el trabajo en conjunto del equipo. Ingenuity is reporting having performed spin-up, takeoff, climb, hover, descent, landing, touchdown, and spin down.
Altimeter data confirms that Ingenuity has performed its first flight of a powered aircraft to another planet. Ahí escuchábamos la comunicación oficial ahí del primer vuelo entonces de un vehículo en otro planeta. Vamos a terminar aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías del Río. Muchas gracias, Marco Fleming. Vamos a la pantalla principal del estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Él es el agente Topo, por si no lo conoce, probablemente sí lo conoce. Habla de la clave, que es buscar nuevos comienzos. Viajará él a la ceremonia de los premios Oscar. Y este 23 de abril, viernes 23 de abril, en horario prime, TVN le lleva al agente Topo hasta su casa. Si no lo ha visto, prepárese. Una historia preciosa, emocionante, muy entretenida y muy bien hecha. El agente Topo en las pantallas de TVN este viernes. Revisamos el tiempo para hoy. Santiago tendrá cielo nublado y una máxima probable de 19 grados. Y Antofagasta tendrá cielo despejado y una máxima probable de 20 grados. Con esta información esperamos que tenga un reparador descanso y mañana un mejor día. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir.